Ok, amigos, sean todos bienvenidos. Este es el canal Cardionosis. Espero que estén muy bien. Lo primero que vamos a hacer para seguir leyendo es blindarnos con la oración. En este caso, se me vino a la mente que tal vez podemos utilizar una oración de San Agustín. ¿Ok? Así que eso vamos a hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti, gusté de ti, y siento hambre y sed de ti. Me tocaste y abracé la paz que procede de ti. Este es San Agustín, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tarde te amé, ¿cierto? En este caso yo sospecho que más vale tarde que nunca, ¿cierto? Pero eso es súper interesante porque diría yo que los cristianos tienden. Yo lo he escuchado de otros cristianos, ¿cierto? Como que uno se lamenta por no haberse dado cuenta antes, ¿cierto? Por haber pasado tanto tiempo lejos o como no teniendo conciencia de Dios, ¿cierto? Y lamentando el no haberlo amado antes. Mm. Pero bueno, ok. Entonces seguimos leyendo. ¿Dónde íbamos? La devoción del consuelo, 151. La herida del costado, de donde brota el agua viva, sigue abierta en el resucitado. Esa gran herida producida por la lanza y las llagas de la corona de espinas que suelen aparecer en las representaciones del Sagrado Corazón son inseparables de esta devoción, porque en ellas se contempla el amor de Jesucristo, que fue capaz de entregarse hasta el fin. El corazón del resucitado mantiene estas señales de la entrega total que implicó un intenso sufrimiento por nosotros. Por eso resulta de algún modo inevitable que el creyente desee reaccionar no solamente frente a ese gran amor, sino también ante el dolor que Cristo aceptó soportar por tanto amor. Con Él en la cruz. 152. Vale la pena rescatar esta expresión de la experiencia espiritual desarrollada en torno al corazón de Cristo, el deseo interior de darle un consuelo. No trataré ahora la práctica de la, entre comillas, reparación, que considero mejor situada en el contexto de la dimensión social de esta devoción, por lo cual la desarrollaré en el próximo capítulo. Ahora, solo quisiera concentrarme en ese deseo que muchas veces brota en el corazón del creyente enamorado cuando contempla el misterio de la pasión de Cristo y la vive como un misterio que no solo se recuerda, sino que por la gracia se vuelve presente, o mejor, nos lleva a nosotros a estar místicamente presentes en este momento redentor. Si el amado es el más importante, entonces, ¿cómo no querer consolarle? Eso es súper bonito, ¿cierto? Esto es súper interesante porque se habla del creyente enamorado. Yo encuentro muy, muy interesante esa idea porque diría yo que esto es algo que está completamente ausente en general de la crítica, ¿cierto?, hacia el cristianismo. Y de nuevo, ignorando por completo la fenomenología cristiana y lo que le pasa a los cristianos, en mayor o menor medida, es que se enamoran de Cristo. Y eso es súper interesante porque en el fondo eso te lleva o te empuja, ¿cierto?, a actuar de una cierta manera, a ver el mundo de una cierta forma, etcétera. Yo no entiendo muy bien cómo es posible que este tipo de cosas sean ignoradas como son ignoradas. Es curioso. Si el amado es el más importante, entonces, ¿cómo no querer consolarle? No sé si han visto esta serie de Chosen. Yo sé que esa serie se toma algunas libertades con respecto a, digamos, digamos, agrega algunas cosas que en el fondo utilizan como para construir una historia continua, con una cierta continuidad.
Yo no diría que están agregando cosas al Evangelio, no diría que es eso, simplemente están agregando ciertos elementos que no son contrarios, así hasta donde yo he podido ver, ¿cierto? Que no son contrarios al Evangelio, así como yo lo entiendo, insisto, eh, que, que en el fondo te permiten contar eso, una historia continua. Y hay una parte donde este, ¿cómo era? Este soldado romano, era un general o algo así, no recuerdo, pero era un alto mando, por decirlo de alguna manera. Él le pide que cure a este sirviente que tiene, ¿cierto? Y yo entiendo también de que se habla que ese sirviente era algo así como un hijo bastardo que tenía. No sé si esa es una forma correcta de decirlo. Voy a decirlo de una forma más bonita. Un hijo ilegítimo que tenía este soldado romano. Y resulta claro que este soldado le dice que él no es digno de que Jesús vaya a su casa, ¿cierto? Pero que basta con que él cree, ¿cierto? Que basta con que Jesús lo diga, ¿cierto? Porque al igual que él, que tiene hombres a su mandato, él puede decir que vayan o hagan tal cosa y ellos lo hacen. Y él piensa que Jesús puede hacer lo mismo, ¿cierto? Pero al nivel de Dios. Entonces, si Jesús dice que ese sirviente se mejore, entonces se va a mejorar. Y el soldado cree eso. Y Jesús admira esa fe, se conmueve con esa fe y la toma como un ejemplo. Bueno, en esta serie muestran que eventualmente por otras razones este soldado se acerca a Jesús porque Jesús se siente desconsolado y nosotros hemos visto que Jesús si pasa por esos momentos donde se siente mal, se siente desconsolado porque la gente no entienden, ¿cierto? Muchas veces él pierde, en un par de ocasiones, él pierde la paciencia no sé si esa es la mejor forma de decirlo, pero parece algo así, como que pierde la paciencia, no sí, o sea, que en el fondo regaña a los apóstoles porque son tan duros, ¿cierto? No quieren entender. Entonces, producto de eso, producto de que en la serie es porque perdón, me fui un poco no me estoy yendo por las ramas, pero creo que estoy tomándome demasiado tiempo para explicar esto que básicamente el soldado se encuentra a Jesús desconsolado porque sus apóstoles no le entienden, ¿cierto? Y malinterpretan su mensaje y hacen cosas un tanto terribles, reprochables. Y el soldado se le acerca y lo consuela, lo abraza. Yo sé, y eso no está, hasta donde yo entiendo, eso no está en la Biblia, ¿cierto? Pero yo insisto, yo creo que eso no es precisamente contrario. Y yo creo que la prueba de esto es que, bueno, el Papa aquí está enseñando que si el amado es el más importante que Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no querer consolarle, ¿cierto? Y eso es súper bonito, muy interesante. Ok, 153. El Papa Pío XI intentó fundamentarlo invitándonos a reconocer que el misterio de la redención por la pasión de Cristo salta por la gracia de Dios todas las distancias del tiempo y del espacio, de modo que si Él en la cruz se entregaba también por los pecados futuros, los nuestros, de la misma manera nuestros actos ofrecidos hoy para su consuelo, traspasando los tiempos, llegaron a su corazón herido. Oh, nunca lo había pensado así. Eh, Voy a pensar bastante en esto. Qué bonito esto. Esto es hermoso. Es decir, que tú hoy día puedes consolar al Cristo del pasado, básicamente. Nunca lo había pensado así. Nunca se me había ocurrido. Qué hermoso. Ah. Que si a causa también de nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, sin duda, algún consuelo recibiría de nuestra reparación también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustias. Así, aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable, pero verdadero. Qué interesante, es decir, se puede considerar que Jesús no solamente está afligido por los pecados del momento, ¿cierto? Del pasado, de los de su presente, en términos de Jesús encarnado, ¿cierto? Y los del pasado, sino también de los nuestros, del futuro. Mm. Las razones del corazón. 154.
Puede parecer que esta expresión de la devoción no tiene suficiente sustento teológico. Sin embargo, el corazón tiene sus razones. Hmm, Eso lo había escuchado antes. El sensus fidelium intuye que aquí hay algo misterioso más allá de nuestra lógica humana y que la pasión de Cristo no es un mero hecho del pasado. Podemos participar en ella desde la fe. Meditar la entrega de Cristo en la cruz para la piedad de los fieles es algo mayor que un mero recuerdo. Esta convicción está sólidamente fundada en la teología. A esto se une la conciencia del propio pecado. Bueno, se me vino a la mente esto, que hay gente que hoy día critica a católicos, ¿cierto? Que critican al Papa y dicen, pero el Papa no es teólogo. Eh, A esto se une la conciencia del propio pecado, que él cargó sobre sus hombros heridos y de la propia inadecuación frente a tanto amor, que siempre nos sobrepasa infinitamente. 155. De todos modos, nos preguntamos cómo es posible relacionarlos con el Cristo vivo, resucitado, plenamente feliz y al mismo tiempo consolarlo en la pasión. Consideremos el hecho de que el corazón resucitado conserva su herida como memoria constante y que la acción de la gracia provoca una experiencia que no se contiene enteramente en el instante cronológico. Estas dos convicciones nos permiten admitir que estamos ante una vía mística que supera los intentos de la razón y expresa lo que la misma palabra de Dios nos sugiere. Mas, escribe el Papa Pío XI, ¿cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo, que dichosamente reina en los cielos? Respondemos con palabras de San Agustín: dame un corazón que ame y sentirá lo que digo. ¿Ok? Un alma de veras amante de Dios, si mira al tiempo pasado, ve a Jesucristo trabajando, doliente, sufriendo durísimas penas, entre comillas, por nosotros los hombres y por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Tristeza, angustias, oprobios. eh, Entre comillas, quebrantado por nuestras culpas y sanándonos con sus llagas. De todo lo cual tanto más hondamente se penetran las almas piadosas cuando más claro ven que los pecados de los hombres en cualquier tiempo cometidos fueron causa de que el Hijo de Dios se entregase a la muerte. Voy a leer eso de nuevo. De todo lo cual tanto más honda, de todo lo cual tanto más hondamente se penetran las almas piadosas, cuando más claro ven que los pecados de los hombres, en cualquier tiempo cometidos, fueron causa de que el Hijo de Dios se entregase a la muerte. Ok, entiendo. Es culpa de nosotros también, lo que le pasó a Jesús en la cruz. Eso es lo que está diciendo, creo. Tampoco lo había pensado así. No me resulta ilógico, para nada. Tiene sentido. Pero no lo había pensado así, de que mis pecados de hoy día también son causa de lo que pasó en ese entonces, de que él se entregara a ese sufrimiento. Es bueno tener ese pensamiento de vez en cuando, recordar que eso es así. Parece que es así. Para mí tiene sentido. No sé si todos los cristianos estarían dispuestos a creer esto. Yo no tengo problema en principio con eso. Ok, 156. Esta enseñanza de Pío, perdón, es curioso esto porque en el fondo es como mm, el cristianismo también te altera de alguna manera, diría yo, o te entrega una percepción del tiempo distinta. Diría yo que va por ahí la cosa. No sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que sí. Ok, 156. Esta enseñanza de Pío XI merece ser tenida en cuenta, pues cuando la escritura sostiene que los creyentes, perdón, hay una polilla y me está molestando, pero no la quiero matar porque creo que Dios se enojaría si la matara. Solamente para que no me molestara en mi lectura. Ok, esta enseñanza de Pío XI merece ser tenida en cuenta, pues cuando la escritura sostiene que los creyentes que no viven de acuerdo con su fe, por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo de Dios, bien, ok, o que cuando soporto, perdón, o que cuando soporto padecimiento, soportó.
Mm. O que cuando soportó padecimientos por los demás, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. ¿Ok? O que Cristo en su pasión oró no solamente por sus discípulos de entonces, sino por los que, gracias a su palabra, creerán. Qué interesante esta forma de temporal de concebir, digamos, la causa y efecto, ¿cierto? Como las consecuencias y los efectos del sacrificio de Cristo. Es súper interesante esto, no sé, da como para hablar bastante sobre el tema, sobre la percepción temporal del cristiano. Yo no diría distorsión. Hmm, hmm. Me hace un poco recordar una pregunta que se llama The Arrival, la llegada. Si es que alguien me está escuchando y no ha visto esa película, yo creo que podría gustarle. Porque también te habla acerca de un tipo de percepción del tiempo que se parece bastante a esto que está describiendo el Papa. En él está diciendo algo que rompe nuestros esquemas limitados, ciertamente. Nos muestra que no es posible establecer un antes y un después sin conexión alguna, aunque nuestro pensamiento no sepa cómo explicarlo. ¿Cierto? Como que a mí no me parece que sea irracional, pero sí me parece que, de hecho, no creo que sea irracional, pero sí me parece que es difícil lidiar con esa atemporalidad que tiene Dios, ¿cierto? El Evangelio, en sus distintos aspectos, no es sólo para reflexionarlo o recordarlo, sino para vivirlo, tanto en las obras de amor como en la experiencia interior. Y esto vale sobre todo para el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Las separaciones temporales que nuestra mente utiliza no parecen contener la verdad de esta experiencia creyente donde se funden la unión con Cristo sufriente y a la vez la potencia, el consuelo y la amistad que gozamos con el resucitado. Me gusta esto. El Evangelio en sus distintos aspectos no es solo para reflexionarlo o recordarlo, sino para vivirlo. Ciertamente, tanto en las obras de amor como en la experiencia interior. Y esto vale sobre todo para el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. No, perdón, era aquí. Las separaciones temporales, esto lo voy a dejar guardado porque está súper interesante. Las separaciones temporales que nuestra mente utiliza no parecen contener la verdad de esta experiencia creyente donde se funden la unión con Cristo sufriente y a la vez la potencia, el consuelo y la amistad que gozamos con el resucitado. Mira, está súper interesante esta frase. Ok, vemos ahora, 157, vemos ahora la unidad del misterio pascual en sus dos aspectos inseparables que se iluminan entre sí. Ese único misterio que se hace presente por la gracia en sus dos dimensiones hace que al mismo tiempo que intentamos ofrecer algo a Cristo para su consuelo, nuestros propios sufrimientos se ven iluminados y transfigurados por la luz pascual del amor. Lo que sucede, mira, es súper interesante porque para mí estas cosas empiezan a darme un mayor entendimiento de esta idea de que la vida es algo así como un misterio de amor. ¿No les parece? A mí me parece. Me gustaría mucho hablar de eso, reflexionarlo en algún momento. Hmm, hmm. Lo que sucede es que nosotros participamos de ese misterio en nuestra vida concreta, porque antes, porque antes Cristo porque antes Cristo mismo quiso participar de nuestra vida, quiso vivir anticipadamente como cabeza, lo que viviría con su cuerpo eclesial. Men, se me acaba de ocurrir algo, que en el fondo hay muchas personas que dicen así como, esto es súper interesante porque dicen, pero ¿por qué Cristo tendría que haber venido en tal momento de la historia y no en otro? ¿Por qué Cristo no vino ahora, donde más personas hay en el mundo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué lo hizo en ese momento y no en otro? Y yo creo que hay varias respuestas a eso, ¿cierto? Que a mí me parecen razonables, pero esto también a mí me parece razonable, ¿cierto? Y es que de alguna manera, temporalmente hablando, entender que la manifestación de Cristo se limita solamente a ese momento, parece inapropiado en términos de lo que los cristianos creen. Los cristianos, o sea, los católicos por lo menos,
no ven la cosa así, ¿cierto? No ven que la manifestación de Cristo en ese momento en particular, en el fondo, esté completa, esté aislado, causalmente aislado, así como de, ¿cómo decirlo? Mm, No sé si me entienden, ¿cierto? Que en el fondo pudo haber sido en otro momento, pero de todas formas nosotros podemos todavía establecer esta conexión, ¿cierto? Atemporal, entre el pasado, el presente y el futuro, con Cristo. Como que no importa mucho el momento, como que pareciera ser que pierde cierta relevancia, no creo que sea irrelevante, pero pierde cierta relevancia esta idea de que fue inapropiado que se manifestara en un tiempo en particular y no en otro, ¿cierto? Como que al final del día eso no es precisamente lo más importante de ese evento. Lo más importante de ese evento pareciera ser que, así como yo lo veo, ¿cierto? Corríjame si creen que me equivoco. Es el hecho de que, de que reverbera en toda la línea temporal, ¿cierto? Reverbera en el sentido de que lo que pasó en ese momento tiene una causalidad en dos sentidos, ¿cierto? Desde el futuro hacia el pasado, desde el pasado hacia desde ese presente hacia su pasado, etcétera. Men, es súper interesante. Insisto, no es ilógico, pero creo que empieza a bordear los límites de la razón. Empieza a empujar los límites de la capacidad de entendimiento de los seres humanos, diría yo. Hmm, ok. Era de esperarse, ¿cierto? Estamos hablando de Cristo, después de todo estamos hablando de Dios, ¿cierto? Era de esperarse de que nosotros pudiésemos entender algo de eso, pero que empezásemos a intuir o a notar que se nos empieza a escapar, ¿cierto? De nuestras capacidades. No precisamente a notar que, oh, esto no tiene sentido, sino que uno dice, es que ya, de verdad me está costando entender lo que está pasando aquí. Eh, y nosotros no, obviamente la gente creyente no opta por decir, bueno, ya que estoy empezando a sentir esto como de que no se entiende, ¿cierto? Voy a decir que en realidad esto no tiene sentido. No, aquí nosotros actuamos con fe y decimos, bueno, ok, yo confío en Dios. Yo sé que esto me supera, pero esto a mí no me va a hacer desconfiar de Dios, ¿cierto? Simplemente me va a hacer, porque de nuevo es otra de esas instancias donde los seres humanos tienen la oportunidad tan clara de contemplar el misterio, que lo que a mí concierne es una capacidad que los seres humanos tienen y, y cómo no notarlo, ¿cierto? A mí me da la impresión de que muchas veces la gente no nota ese fenómeno en particular, de que los seres humanos tienen esa habilidad, la habilidad de contemplar el misterio. Eso a mí me parece digno de ser analizado, ¿cierto? Es un regalo de Dios, es lo que me concierne eso. Ok, donde lo que sucede es que nosotros participamos de este misterio en nuestra vida concreta, porque antes Cristo mismo quiso participar de nuestra vida, quiso vivir anticipadamente, miren, esto lo voy a subrayar, quiso vivir anticipadamente como cabeza, ¿what? Quiso vivir anticipadamente como cabeza lo que viviría su cuerpo eclesial. Ah, entiendo. Mm, lo que viviría su cuerpo eclesial, tanto en las heridas como en los consuelos. Cuando vivimos en gracia de Dios, esta mutua participación se nos vuelve experiencia espiritual. Me da risa porque lo último que voy a decir con respecto a esto, que se siente de alguna manera, en algún sentido, como estar relatando un poco algo así como ciencia ficción. Interesante eso. Ok, tanto en las heridas como en los consuelos. Cuando vivimos en gracia de Dios, esta mutua participación se nos vuelve experiencia espiritual. En definitiva, es el resucitado quien, con la acción de su gracia, hace posible que nos unamos misteriosamente a su pasión. Lo saben los corazones creyentes que viven el gozo de la resurrección, pero simultáneamente desean participar en el destino de su Señor. Están dispuestos a esa participación con los sufrimientos, los cansancios, las desilusiones y los temores que son parte de su vida. No viven tal misterio en soledad, ya que estas llagas son igualmente participación en el destino del cuerpo místico de Cristo, que camina en el santo pueblo de Dios y que lleva en sí el destino de Cristo en cada tiempo y lugar de la historia. La devoción del consuelo no es ahistórica o abstracta, se hace carne y sangre en el camino de la iglesia.
Mm. Se me viene a la mente una frase, no sé quién la dijo. No, he escuchado a algunas personas hablar sobre este asunto de que l- hay mucho sufrimiento. Yo sé que esto a algunas personas les puede sonar mal, pero tiene su bajada. Hay mucho sufrimiento desaprovechado, ¿cierto? En el caso del cristiano con fe, ¿cierto? Puede, creo yo, acceder a esto de ver el sufrimiento como algo profundamente significativo, como algo que no es inútil en el fondo, como que no es innecesario, ¿cierto? Como que uno no lo ve simplemente como un gran sinsentido, ¿cierto? Que diría yo que cuando uno encarna eso, en el fondo te lleva más como hacia el lado nihilista, cosa que yo creo que no es muy bueno para un ser humano, o sea, no, ciertamente no vas a estar muy contento si tomas ese camino, me lo parece a mí. Entonces aquí se está hablando un poco de que el cristiano, entre otras cosas, ¿cierto? También toma el sufrimiento como eso, como una forma de participar en el misterio de Cristo. Eh, Eso es súper interesante porque al final del día creo yo que un cristiano, es mi experiencia, ¿cierto? La conversión del cristiano, la conversión de una persona hacia el cristianismo, por ejemplo, entre otras cosas, te hace, a mí por lo menos, esta es mi experiencia, creo que no soy solamente yo, que te hace, de pronto la realidad se vuelve mucho más significativa. Todo se llena de propósito, todo se llena todo parece tener sentido, ¿cierto? Y abruma, la verdad que abruma, porque de pronto todo es importante, todo, 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 todo. No hay ningún aspecto de la vida en lo que a mí concierne que el cristianismo no toque o que no deba tocar. Creo que al final del día el cristiano tiene que hacer su mejor esfuerzo para eso, para que no exista ningún aspecto de su vida que no sea alcanzado por la luz de Cristo. En el fondo es como que nosotros no nos opongamos a eso, que no nos interpongamos entre la luz de Cristo y, y todo lo que rodea nuestras vidas, incluyéndonos a nosotros mismos. Mm, ok. La compunción. 158. El inevitable deseo de consolar a Cristo, que parte del dolor de contemplar lo que sufrió por nosotros, se alimenta también en el reconocimiento sincero de nuestras esclavitudes, los apegos, las faltas de alegría en la fe, las búsquedas vanas y, más allá de los pecados concretos, la no correspondencia del corazón a su amor y a su proyecto. Mm. Es una experiencia que nos purifica, porque el amor necesita la purificación de las lágrimas que al final nos dejan más sed de Dios y menos obsesión por nosotros mismos. Menos obsesión por nosotros mismos. Ok. 159. Así vemos que más hondo se vuelve el deseo de consolar al Señor, mientras más se profundiza la compunción del corazón creyente. Me gustaría saber una definición de compunción. Veamos qué dice el diccionario. Dice compunción, del latín compuctio, sustantivo, sentimiento o dolor de haber cometido un pecado. Ok, ok. Es como esta idea de San Ignacio que dice, Señor, concédeme la gracia de dolerme de mis pecados. La compunción del corazón creyente, que no es un sentimiento de culpa que nos tumba por tierra, no es el escrúpulo que paraliza, sino que es un aguijón benéfico que quema por dentro y cura, porque el corazón, cuando ve el propio mal y se reconoce pecador, se abre, acoge la acción del Espíritu Santo, agua viva que lo sacude haciendo correr las lágrimas sobre el rostro. Hmm. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Se siente como una gracia. A mí me ha pasado. No les voy a decir que me pasa siempre. A veces me alarma un poco esa falta que tengo de dolerme de mis pecados, ¿cierto? Como de, cierto que me doy cuenta de esto es un pecado, sé que estoy haciendo daño, sé que me estoy haciendo daño a mí mismo, sé que estoy siendo piedra de tropiezo para mis hermanos, sé que esos pecados, por pequeños que sean, podrían tener grandes consecuencias importantes en mi vida y en la vida de otros, ¿cierto? Y yo no sé qué tan, literalmente yo creo que yo no sé cuál es la extensión del daño que yo podría estar haciendo, ¿cierto? Y a veces tengo esa sensación de que cuando me doy cuenta de que, claro, estoy pecando, que no le tomo el peso a lo que estoy haciendo, que no soy del todo consciente, por lo menos no soy, no,
no estoy sintiéndome como creo que debería sentirme al respecto. Lo puedo entender intelectualmente, pero de alguna manera no, mi corazón no está acorde a cómo debería reaccionar ante esa realidad. Pero a veces sí, y eso ayuda. Y curiosamente, o no curiosamente, pero, o sí, porque es curioso de todas formas, es llamativo, es interesante, como que eso te hace sentir más cerca de Dios, ¿cierto? Cuando corres lágrimas porque te dueles de tus pecados, porque te das cuenta del tipo de daño que estás haciendo y al mismo tiempo te das cuenta de que, bueno, uno de que se te está mostrando eso, porque antes parecía ser que eso eh, estaba velado, ¿cierto? Como que no era uno no era consciente de eso. Es, es una experiencia bastante fuerte, diría yo, pero es necesaria y es bonita al final del día. Ok, ¿dónde iba? Mm, que quema por dentro y cura, porque el corazón, cuando ve el propio mal, y se reconoce pecador, se abre, acoge la acción del Espíritu Santo, agua viva que lo sacude haciendo correr las lágrimas sobre el rostro. No se trata de sentir lástima de uno mismo, como frecuentemente nos vemos tentados a hacer. Tener lágrimas de compunción, en cambio, es arrepentirse seriamente de haber entristecido a Dios con el pecado, es reconocer estar siempre en deuda y no ser nunca acreedores. Como una gota excava la piedra, así las lágrimas excavan lentamente los corazones endurecidos. Se asiste de esta manera al milagro de la tristeza. Mira, qué interesante la forma que tienen los católicos de escribir, ¿cierto? El milagro de la tristeza. Cualquier otra persona fuera de la lógica cristiana en el fondo quedaría es como, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo se te ocurre llamarle un milagro a eso? De la buena tristeza que lleva a la dulzura. La compunción no es el fruto de nuestro trabajo, sino que es una gracia, y como tal ha de pedirse en la oración. Es demandar dolor con Cristo. Mira, qué interesante esto. Esto también es súper ignaciano, ¿cierto? Demandar, que uno lo exija, así como, Dios, dame esto, por favor. Es demandar dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Es bonito eso, ¿cierto? Como de alguna manera acompañar al amado en su sentir. Mm. 160, este es el último, ¿ok? Por consiguiente, ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios. Perdón, lo voy a leer de nuevo. Por consiguiente, ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios, que en su piedad popular intenta consolar a Cristo. Sí, esto pasa. Yo de hecho creo que muchas veces yo me he burlado de esto. Últimamente ya se me ha pasado eso, ¿cierto? Porque me doy cuenta de que incluso cuando la gente lo hace mal, suponiendo que yo pueda juzgar eso, eh, es que no puedo evitar pensar en este texto, creo que es de Corintios, o es el que viene antes, no me acuerdo. Parece que no, es el que viene antes de Corintios, pero no recuerdo el nombre. Que habla acerca de que hay gente que tiene disputas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, algunos comen porque creen que es lo apropiado, ¿cierto? En Cristo. Y otros no comen porque creen que es inapropiado, ¿cierto? Dicen, no, esto no lo deberíamos hacer, pero también lo hacen pensando en no ofender al Señor, ¿cierto? Y al final del día, creo que es Pablo, les dice así como, miren, los que no comen, no comen para Cristo. Y los que comen, comen para Cristo. Entonces la verdad es que en el fondo el sentir es el mismo. Ambos tienen esa buena intención, ¿cierto? De estar cerca del Señor, de querer agradarle. Eh, y eso es súper interesante, porque siento que se parece a esto, ¿cierto? De que uno a veces se burla de la gente porque uno cree que sus expresiones son exageradas o son de mal gusto. Yo también me pasaba mucho eso con los carismáticos, con los evangélicos carismáticos. Pero debo decir que con el tiempo he aprendido a apreciarlo y a creerlo más, así como de esas expresiones que de repente a uno le parecen así como exageradas, como demasiado tal vez, que yo no estoy tan seguro de que realmente lo sean. Eh, Son distintas, es decir, pero no creo que yo tenga derecho realmente a burlarme de eso. Mm.
Y en ese sentido, claro, me parece que se parece bastante a ese ejemplo, ¿cierto? Ellos hacen lo que hacen para Dios, y eso está bien. Yo no debería interponerme en eso, creo. Hmm. Bueno, aquí lo dice el Santo Padre, entonces yo creo que vale la pena pensar en eso. Ok, 160. Por consiguiente, ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios, que en su piedad popular intenta consolar a Cristo. Fíjense que aquí el Papa no está diciendo así como del pueblo, del santo pueblo fiel de Dios. Y hace así como una especificación donde dice, es decir, de los católicos. A mí me parece que le está haciendo más amplio que eso, eh, que en su piedad popular intenta consolar a Cristo. E invito a cada uno a preguntarse si no hay más racionalidad, más verdad y más sabiduría en ciertas manifestaciones de ese amor que busca consolar al Señor que en los fríos, distantes, calculados y mínimos actos de amor de los que somos capaces aquellos que pretendemos poseer una fe más reflexiva, cultivada y madura. Me. O sea, ese es como un palo a las personas que tienen esta fe de la solamente, ¿cierto? Estas personas que solamente se dan vuelta en la intelectualidad, ¿cierto? Yo creo que este es un gran palo a todos estos canales de YouTube que se dicen cristianos, ¿cierto? Que viven debatiendo unos con otros y que en el fondo se viven refutando los unos a los otros, ¿cierto? Que esto es una falacia, que esto no sé qué. Y ¿cierto? Que al final del día eso no parece una expresión muy cristiana, ¿cierto? Sin querer decir que yo no he caído en eso, porque yo también he caído en eso, ¿cierto? En el racionalismo, en una fe de la solamente. Yo diría que me estoy recuperando de eso. Y creo que eso es una gracia, por cierto. No creo que yo me pueda dar una palmadita en la espalda y decir yo me di cuenta de eso y lo estoy solucionando, gracias a mi propio esfuerzo. No, 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 no. No, no, yo estoy seguro que el Señor me ayuda a eso. Y no quiero decir tampoco que yo estoy completamente curado de eso. Siempre hay una tentación ahí de querer seguir participando en ese tipo de expresiones entre comillas cristianas, que yo creo que al final del día no lo son. Esto sin juzgar a esos hermanos, ya porque ellos tienen ese problema y yo tengo otro. Así que, pero aquí el Papa lo está señalando, creo yo que es uno de los grupos que podría haberse aludido por esto. Y en algunas instancias yo también puedo sentirme aludido por esto, ciertamente. Ok, consolados para consolar. Este sí es el último. 161. En esta contemplación del corazón de Cristo, entregado hasta el extremo, somos consolados nosotros. El dolor que sentimos en el corazón abre paso a la confianza plena y finalmente lo que queda es gratitud, ternura, paz. Queda su amor reinando en nuestra vida. La compunción no provoca angustia, sino que aligera el alma de las cargas, porque actúa en la herida del pecado, disponiéndonos a recibir precisamente allí la caricia del Señor. Qué bonito habla el Papa. Y nuestro dolor se une al dolor de Cristo en la cruz, pues cuando decimos que la gracia nos permite saltar todas las distancias, esto significa además que Cristo, cuando sufría, se unía a todos los sufrimientos de sus discípulos a lo largo de la historia. De ese modo, ven de nuevo con esta cosa temporal, ¿cierto? De que el sacrificio de Cristo, el actuar de Cristo reverbera en el tiempo, ¿cierto? Que no se queda solamente en un momento específico, sino que se extiende por toda la historia humana, hacia el pasado y hacia el futuro. Esto es increíble. Yo sé que hay gente que no lo cree, pero yo lo creo, y como lo creo, en el fondo tengo, qué sé yo, lo voy a decir así, la gracia de poder disfrutar eso. Lo increíble que es, ¿cierto? Porque al final yo lo puedo contemplar por la verdad que creo que es. Y es increíble. De ese modo, si sufrimos, podemos vivir el consuelo interior de saber que el mismo Cristo sufre con nosotros. Deseando consolarle, salimos consolados. Deseando consolarle, salimos consolados. Maravilloso. Maravilloso. Ya, ok. Ok, estaba súper bueno. De verdad que me gustaría seguir leyendo, pero no tengo más tiempo. Ok, amigos, que estén muy bien. Muchas gracias. Si es que hay alguien que todavía está escuchando, se los agradezco mucho. Espero que estén muy bien, que Dios los bendiga. Nos vemos muy, muy pronto. Ok, adiós.